Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y este es el primero de 3 videos en donde les voy a enseñar a tejer un círculo crochet. Vamos a aprender a tejerlo en medio punto vareta y en punto vareta. En este video vamos a aprender a tejer el círculo en medio punto. Yo les voy a enseñar 2 formas diferentes de iniciar el círculo. ¿Sí? El círculo siempre se comienza del centro y vamos realizando aumentos de esta forma. Entonces, 2 formas diferentes de iniciar el círculo. Les voy a enseñar cuántos puntos tienen que tener cada uno de los círculos, ¿sí? Porque van a ver que según el punto que nosotros usemos, es distinta la cantidad de puntos que se tejen en cada vuelta. Entonces, les voy a enseñar cuántos puntos tienen que tener en cada vuelta, cómo se hacen los aumentos, cómo se cierra el círculo y cómo se esconde la hebra para que al finalizar el video ustedes puedan tejer un círculo que les quede así, bien prolijito. Así que bueno, espero que les guste este tutorial y a continuación les enseño cómo tejer el círculo. El primer círculo que vamos a aprender a tejer es el círculo de medio punto. Siempre que nosotros iniciamos el tejido de un círculo tenemos 2 opciones. La primera es hacerlo con un anillo mágico o ajustable y la segunda es hacerlo con un anillo o anilla de cadenas. Ambas opciones son válidas y el resultado final les va a quedar bien. Solo que vamos a ver que cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas y ya después les iré comentando cuáles son cada una de ellas. En este caso yo les voy a mostrar las 2 opciones. Voy a empezar tejiendo el anillo de cadenas, les voy a enseñar a tejer el círculo completo y luego les voy a mostrar cómo se tejería ese mismo círculo, porque van a ver que los pasos son los mismos, cómo se teje ese círculo con un anillo mágico o ajustable. Para tejer nuestro anillo de cadenas vamos a iniciar con un nudo de inicio. Entonces voy a envolver mi dedo de esta forma, hebra corta arriba, hebra larga abajo, inserto la aguja debajo de la hebra corta, giro formando un rulito, tomo la lazada y la paso por el rulito, sin soltar el rulito, ¿sí? Para que no se nos desarme, tomamos la lazada y la pasamos por el rulito. Tiro de la hebra corta para cerrar el nudo y luego de la hebra larga para ajustar el tamaño del nudo al de mi aguja, sin que nos quede demasiado apretado. Una vez que hemos hecho esto, voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y para cerrar el anillo voy a picar la aguja en esa primera cadena que tejí y voy a tejer un punto enano. Entonces, tomo la lazada, la paso por la cadena y luego por la lazada que tenía en la aguja. Y así se ve mi anillo. En este huequito que nos ha quedado acá, entre medio, es donde nosotros vamos a picar para tejer el círculo, ¿sí? En la primera vuelta nosotros la vamos a tejer siempre picando dentro de ese anillo. Entonces, como estoy tejiendo en medio punto, siempre nosotros subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como punto. Pico la aguja dentro del anillo, ¿sí? Fíjense, pico la aguja y la paso para el otro lado. Tomo la lazada, la paso por el anillo, me quedan 2 lazadas en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y lo que he hecho acá es tejer el primer medio punto, siempre picando dentro de la anilla. Cuando tejemos en medio punto, y esto lo van a ver que cada punto tiene su regla en lo que respecta a la cantidad de puntos y aumentos en cada vuelta, siempre que tejemos en medio punto, vamos a comenzar con 6 puntos. Entonces yo acá tengo el primero, vuelvo a picar en ese huequito que me quedó y tejo otro medio punto. Entonces pico, tomo la lazada y la paso por el anillo. Me quedan 2 lazadas en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y ahí tengo mi segundo medio punto. Tejo el tercero. Y vean este detalle. Yo a medida que voy avanzando, aprovecho, voy escondiendo la hebra por detrás de las cadenitas. Entonces a la hebra también la tomo. Ya teníamos 1, 2, 3, 4, siempre picando, y fíjense cómo escondo la hebra, 5, 6 medio puntos. Una vez que nosotros hemos terminado, vamos a picar la aguja acá, en el primer medio punto que tejimos.
Y una vez que hemos hecho esto, cerramos la primera vuelta. Entonces, tomo la lazada, la paso por ese primer medio punto y luego por la lazada que tenía en la aguja. Y así se ve la primera vuelta de mi círculo terminada. En esta primera vuelta nosotros vamos a tener 6 medio puntos. Para continuar, yo les recomiendo que coloquen ahora, sí, después no lo van a necesitar, pero fíjense este detalle. Vamos a colocar primero un marcador en el primer medio punto que tejimos. Y luego vamos a colocar un marcador en el último medio punto que tejimos. Esto lo vamos a hacer en las primeras vueltas y les va a ayudar un montón porque después se van a dar cuenta de que muchas veces, fíjense este detalle, cuando yo pico la aguja, acá que sería mi primer punto, y tejo el punto enano, vean este detalle. Ese punto enano que yo tejo se ve como otro punto más y muchas veces lo confundimos con un punto y hacemos mal los aumentos. Entonces, ya tengo mi primera vuelta. A partir de acá, siempre que nosotros tejemos en medio punto, siempre aumentamos de a 6 puntos por vuelta. Yo ya tenía 6, entonces en este caso voy a tejer por cada punto de la vuelta anterior, voy a tejer 2 puntos. Entonces, retiro mi marcador y empiezo a tejer. Nuevamente, subo con una cadenita y ahí donde tenía mi primer punto voy a tejer 2 medio puntos. Entonces pico y acá lo que estamos haciendo básicamente es lo que aprendimos en el video donde realizáramos aumentos, ¿sí? Tejemos 2 puntos en el punto de base. Coloco nuevamente el marcador en el primer punto y sigo tejiendo. Me voy al siguiente punto y tejo 2 puntos en ese mismo punto de base. Me voy al siguiente y tejo 2 medio puntos. Entonces, acá tengo mi primer medio punto y luego el segundo. Y acá ya tenemos 2, 4, 6, es decir que ya estamos a mitad de la vuelta. Pico en el siguiente punto de base y tejo 2 medio puntos. Me voy al siguiente, tejo 2 medio puntos más. 1. Y fíjense el detalle. Nosotros habíamos colocado el marcador y no se olviden, esto que ustedes están viendo acá es el punto enano que tejimos. No cuenta como punto. Retiro el marcador que me está indicando que ahí está el último punto y tejo 2 medio puntos. Ese va el primero y ese sería el segundo. Coloco nuevamente el marcador para no confundirme. Ahora voy a quitar este marcador y voy a tejer un punto enano. Y con eso ya me queda cerrada la vuelta. Entonces tomo la lazada, la paso por ese punto y luego por el que tenía en la aguja. Si nosotros contamos acá, en total tienen que tener 12 medio puntos. Lo que voy a hacer ahora, fíjense este detalle, me ha quedado este huequito. Estirar de la hebra corta para cerrar, recuerden que yo la había ido ocultando, y de esta forma reducir un poco el tamaño del centro de mi círculo. Y estamos listos para empezar a tejer la tercera vuelta. Como les dije recién, siempre en medio punto aumentamos de a 6 puntos. Entonces, en este caso yo tenía 12, voy a tejer un punto sin aumentos y un punto, ¿sí?, con aumentos. Entonces, retiro mi marcador, subo con una cadena y en este primer punto que tenía acá voy a tejer un medio punto. No voy a hacer ningún aumento.
me voy al siguiente punto y tejo 2 medio puntos. 1, pico de nuevo, 2. Entonces, vamos a tejer un punto sin aumento, un punto con aumento, un punto sin aumento, un punto con aumento. Entonces, me voy al siguiente punto y tejo sin aumento. Me voy al que sigue y tejo el aumento. 1, 2. Me voy al que sigue sin aumentos. Me voy al otro, tejo un aumento. Quiere decir que voy a tejer en ese punto 2 puntos. Me voy al siguiente y tejo sin aumento. Continúo un aumento. Bueno, yo ya estoy llegando al final de la vuelta. Fíjense, tejo un punto con aumento, un punto sin aumento, un punto sin aumento y he llegado al marcador de puntos que me indica que acá se termina la vuelta. Y en ese punto tejo 2 medio puntos. 1 y 2. Coloco el marcador y vean que a medida que avanzamos es menos evidente ese puntito, ¿sí?, que se forma a medida que uno va avanzando. Retiro el marcador del primer punto, pico la aguja en ese punto y cierro con punto enano. Y ahora voy a colocar cuando nosotros terminamos de tejer la tercera vuelta, en total tenemos que tener 18 puntos. Y a partir de acá, fíjense, yo les voy a mostrar cómo seguimos. Siempre subimos con una cadena, que no cuenta como punto. Luego me voy acá. Como yo recién tenía 12 puntos y fui salteando de a uno, ahora tengo 18, pero voy a hacer 6 aumentos. Siempre aumentamos 6 puntos por vuelta. Entonces, ahora los aumentos los voy a hacer cada 2 puntos en vez de cada uno. Entonces, en este primer punto voy a tejer un punto sin aumento. En el segundo voy a tejer otro punto sin aumento. Y en el tercero voy a tejer 2 puntos. 1 y 2. Me voy al siguiente. En el primero voy a tejer un punto sin aumentos. En el segundo voy a tejer otro punto sin aumentos. Y en el tercero tejo un aumento, que va a ser un punto y luego pico en ese mismo punto y tejo otro más. Entonces, un punto sin aumento, otro punto sin aumento. Cuando llego al tercer punto, tejo 2. 1, pico de nuevo, 2. Yo voy a continuar de esta forma, tejiendo 2 puntos sin aumento y un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, retiramos el marcador y ahí vamos a tejer el último aumento. Entonces tejo un medio punto, vuelvo a picar en el punto de base y tejo otro medio punto. Y ahora lo que voy a hacer es primero colocar el marcador para indicar que este es el último punto de la vuelta. Y lo segundo, voy a retirar el marcador, pico la aguja en ese primer punto y tejo un punto enano. Y con eso me queda cerrada la vuelta. En total, cuando ustedes terminan de tejer esta vuelta, tienen que tener 24 medio puntos. ¿Cómo seguimos a partir de acá? En la siguiente vuelta, fíjense, yo lo voy a comenzar a tejer. Subo con una cadena, siempre subimos con una cadena cuando tejemos medio punto. Pico la aguja en el primer punto y tejo un medio punto.
pico la aguja en el segundo y tejo otro medio punto. Pico la aguja en el tercero y tejo un medio punto. Y cuando llego al cuarto, tejo 2 medio puntos. 1 y 2. Se los repito una vez más. En el primer medio punto tejo un medio punto. En el segundo tejo otro medio punto. En el tercero tejo un medio punto y cuando llego al cuarto tejo 2 medio puntos. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta que terminen la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, retiramos el marcador que estaba en el último punto y ahí vamos a tejer el último aumento. Entonces tejo un medio punto y luego vuelvo a picar la aguja en ese mismo punto y tejo el segundo. Coloco el marcador en el último punto, retiro el que tenía en el primer punto, pico la aguja en ese primer punto y cierro con punto enano. A partir de acá, vamos a continuar tejiendo de la misma forma, solo que entre aumento y aumento le vamos a ir agregando con cada vuelta un punto. Entonces, vamos a repasar un poquito para que entiendan cómo continuamos. En la primera vuelta tejimos 6 medio puntos. En la segunda hicimos aumentos en todos los puntos. En la tercera tejimos un punto recto y un aumento. En la cuarta tejimos 2 puntos y un aumento. Y en esta quinta tejimos 3 puntos y un aumento. Ustedes los aumentos los van a distinguir porque se ven así. Fíjense. Van a notar que están los puntos más amontonaditos. En la siguiente, que sería la vuelta número 6, en vez de hacer 3 puntos y luego el aumento, van a hacer 4 puntos y el aumento. En la 7 harán 5 puntos y un aumento. En la 8 harán 6 puntos y un aumento. ¿Sí? Recuerden que acá acabamos de tejer la quinta y tenemos estos 3 puntos más el aumento. Entonces le van agregando 4 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento y así sucesivamente hasta que ustedes obtengan el tamaño de círculo que desean. Lo mismo, yo en la pantalla les voy a ir dejando en cada vuelta cuántos puntos tienen que tener y cómo serían los siguientes aumentos que tienen que hacer para que su círculo vaya aumentando de tamaño. Una vez que el círculo ya tiene el tamaño que ustedes desean, lo que vamos a hacer es cortar la hebra y tejer una cadenita. ¿Sí? Yo voy a tejer una cadenita y voy a pasar toda la hebra de esta forma. Tiro. Voy a tejer ahora. Voy a hacer, mejor dicho, un nudo para asegurar. Y al final del video les voy a mostrar cómo hacemos para ir escondiendo estas hebritas. Bueno, fíjense, una vez que nosotros tenemos nuestro círculo terminado, nos están quedando 2 hebras por esconder. La hebra que cortamos para cerrar el círculo y la hebra del anillo de cadenas. Entonces, yo voy a tomar mi aguja lanera, voy a enhebrar la hebra del centro primero y una vez que he hecho eso, voy a ir picando la aguja por detrás de los puntos, ¿sí? De esta forma, siempre sin pasarme hacia el otro lado. Voy a tratar de pasar la aguja por detrás de los medio puntos que tejí. ¿Sí? Y la ventaja de si lo logramos hacer a esto con prolijidad es que yo puedo ir tirando luego, y fíjense el detalle. A medida que yo voy tirando, el centro se va cerrando. Entonces, sigo pasando la aguja por detrás de los puntos y una vez que nosotros ya hemos logrado cerrar el círculo nos podemos ir hacia arriba para esconderla donde les va a resultar más fácil. Fíjense, yo voy a ir subiendo y una vez que considere que ya he escondido suficiente hebra,
El medio punto tiene la particularidad de ser un punto bastante cerrado y duro. Entonces no siempre es fácil picar la aguja. Fíjense, una vez que ustedes consideran que ya han escondido suficiente hebra, no hace falta que la escondan toda, van a tomar la aguja y el excedente, vean, yo voy a tirar primero de esta forma, corto y una vez que he cortado, estiro, ¿sí? Para acomodar. Y esa hebrita que me había quedado ya quedó oculta si les llega a quedar, por ejemplo, como acá una pelucita corta. Lo mismo van a hacer con la otra hebra. Yo se los estoy mostrando con el medio punto, pero después van a ver que esto lo van a aplicar en todos los círculos que tejan. En este caso, lo que queremos ocultar es este nudito que tenemos acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme al punto que está debajo del nudito y quiero llevarlo hacia atrás. Y una vez que he hecho esto, fíjense, voy a ir por detrás de los puntos. Acá ustedes pueden ir en la dirección que deseen. En este caso, yo quiero ir por detrás de los puntos que tejí en la última vuelta. Siempre es más fácil pasarlo por estos puntos, ¿sí? Pasar la aguja por estos puntos. Mínimo traten de ocultar unos 5 centímetros, ¿sí? Yo acá les estoy mostrando cómo se hace. Una vez que ustedes tienen ocultos 5 centímetros, al excedente de nuevo, tiran un poquito, cortan y luego acomodan. Y así les ha quedado ya terminado su círculo de medio puntos. Fíjense cómo quedó. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo tejer un círculo de medio puntos comenzando con un anillo mágico o ajustable. Lo que vamos a hacer es primero nuestro anillo mágico o ajustable. Entonces, vean, yo he envuelto mis dedos de esta forma, pasando la hebra corta por abajo, la hebra larga por arriba, sujeto el cruce entre ambas hebras y retiro los dedos. Y me ha quedado un rulito, ¿sí? Sin soltar el cruce entre hebras. Ustedes pueden tirar de esta hebra para ir reduciendo el tamaño. Picamos la aguja dentro de ese rulito que lo vamos a empezar a llamar anillo a partir de ahora. Tomo la hebra y la paso por el anillo. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a comenzar a tejer. Entonces, lo primero que voy a hacer es tirar de la hebra corta para cerrar del anillo, para que me quede más pequeño. Y ahora voy a empezar a picar la aguja siempre dentro de ese anillo. Lo primero que voy a hacer es tejer una cadena, que es la cadena de subida del medio punto, y a su vez cuando nosotros la tejemos nos aseguramos de que ya, fíjense, yo retiro mi mano y ya el anillo no se me desarma. Y luego van a ver que los pasos son exactamente los mismos. Yo les muestro cómo vamos a tejer la primera vuelta y después las siguientes vueltas son todas iguales. Subí con una cadena, pico dentro del anillo, lo mismo que hicimos antes, solo que acá cambia el anillo. Y tejo un medio punto. Pico dentro del anillo y tejo 2 medio puntos. La cantidad de puntos es exactamente la misma. Es decir, que voy a tejer en este caso 6 medio puntos. Yo ahí tengo 3, 4, 5, 6. Tiro de la hebra corta que me había quedado para cerrar el anillo. Ustedes van a mantener sujeto, fíjense, yo sujeto la aguja y el punto para poder hacer fuerza. Tengan en cuenta el detalle de que hay hebras en los que no se puede tirar demasiado porque se nos rompe. Entonces, con delicadeza, de a poquito nosotros vamos cerrando. Fíjense cómo quedó ya la primera vuelta cerrada. Voy a picar la aguja en el primer medio punto que tejí. Y hay veces que este primer medio punto queda bastante rígido. Tejo un punto enano para cerrar la vuelta. Y así se ve el inicio con el anillo mágico o ajustable. Yo voy a continuar tejiendo un par de vueltas más
porque les quiero mostrar algo esencial, que es cómo cerrar este anillo mágico o ajustable. Bueno, fíjense, mi círculo ya tiene la misma cantidad de vueltas que tenía el círculo que habíamos iniciado con el anillo de cadenas. Lo que les quiero mostrar ahora es esto. Así se ve el anillo, todavía yo no lo he terminado de ajustar. Vamos a girar el tejido y esto es fundamental. Siempre el anillo mágico ajustable queda muy prolijo, pero tiene la desventaja de que si nosotros no lo cerramos acá, con el tiempo va a tender a ir abriéndose y puede desarmarse nuestro tejido. Entonces, sí o sí nosotros, una vez que tenemos nuestro círculo terminado, como último paso antes de ocultar las hebras, vamos a cerrar ese anillo. Entonces, vamos a tirar de la hebra corta con fuerza. No demasiada porque me ha pasado de que se me ha cortado la hebra. Entonces, tiramos con fuerza para asegurarnos de que el anillo ya quedó bien cerrado. Y lo que voy a hacer ahora es tomar una aguja lanera. Voy a enhebrar esta hebra corta que tenía y nos vamos a posicionar. Fíjense que yo de acá salió mi hebra. Me voy a posicionar en este punto que está al lado, ¿sí? En el primer punto que nosotros encontremos. De esta forma. Voy a hacer un rulito. Vean que yo lo pasé de esta forma y me quedo en un rulito, ¿sí? Y luego, en el mismo sentido, voy a insertar la aguja por adentro del rulito y básicamente lo que estoy haciendo es un nudo que envuelve alguno de los puntos. Ahora voy a tirar y vean, ahí se ve el nudito con el que he envuelto ese punto. Una vez que he hecho eso, voy a asegurar con otro nudito, siempre tratando de que el nudo que nosotros hagamos nos quede bien al ras, ¿sí? Y ahora que ya está cerrado el anillo, nos restaría ocultar la hebra. Entonces van a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Vamos a ir ocultándola por detrás. Y si no, otra opción en el caso de estas hebras que son muy cortitas, es primero pasar la aguja recto, ¿sí? De esta forma. La vamos pasando recto y después recién enhebramos la aguja y tiramos. Y de esa forma nos evitamos el problema de tener que esconder hebras cuando están tan cortitas como esta. Pero fíjense cómo se ve el resultado final. Les ha quedado el anillo bien cerrado y de esta forma se han asegurado de que no se les desarme su círculo. Bueno, así se debería ver el círculo ya terminado. Si ustedes han ido siguiendo todos los pasos, el resultado final de su círculo se debería ver así. Primero y principal, plano. Fíjense este detalle que el círculo se ve bien plano. Segundo, se debe ver prolijo del derecho y tercero, prolijo del revés. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejerlo y no se olviden de que en el canal tienen también disponibles los tutoriales para tejer el círculo en medio punto vareta y el círculo en punto vareta.